¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a paraarduino.com. Hoy vamos a ver cómo regular la intensidad de un LED utilizando modulación por ancho de pulso. En esta ocasión el circuito es bastante sencillo, así que no necesitaremos muchas cosas. Necesitamos el LED, puesto que vamos a variar la intensidad con la que se ilumina, un LED de 5 milímetros, como los que usamos habitualmente. Una resistencia de 330 ohmios que conectaremos al LED, cables para conectar el LED a nuestro Arduino, la protoboard para que sea más fácil y por supuesto una placa Arduino. El circuito que vamos a hacer es el que ves en pantalla. Como puedes comprobar, es un circuito muy sencillo. De hecho, si has visto los vídeos anteriores, este circuito es exactamente el mismo que el de encender un LED o el de hacer parpadear un LED. El ánodo del LED va conectado a un pin digital, el cátodo va conectado a la resistencia de 330 ohmios y esta a su vez va conectada a tierra. Pero cuidado, aquí hay una peculiaridad que hay que tener en cuenta. Si te fijas, he conectado el LED al pin 11 digital. Esto es así intencionado. El pin 11 tiene al lado una virgulilla, una especie de ondita dibujada. Hay otros pines que también la tienen, por ejemplo, el 10, el 9, el 6, el 5, el 3. Esto en el Arduino 1. Si utilizas otra placa, siempre mira las especificaciones o fíjate en la placa donde está esa virgulilla dibujada. Esos pines que están marcados de esa forma son pines que soportan PWM. PWM son las siglas en inglés de modulación por ancho de pulso. Se utiliza para simular señales de tipo analógico utilizando medios digitales, en este caso nuestros pines digitales. Básicamente lo que hace es generar una señal de onda cuadrada con un ciclo de trabajo variable. Sabemos que los pines digitales en Arduino, el voltaje que genera el pulso alto es de 5 voltios. Aplicando esto a un pin digital de Arduino, podremos generar voltajes dentro del rango de 0 a 5. Y eso es lo que va a hacer que nuestro LED brille más o menos. Si yo envío mayor voltaje, el LED brillará más. Si envío menor voltaje, el LED brillará menos. Y de esa forma conseguimos controlar el brillo. Si no tienes muy claro qué es eso de PWM, te dejo en la descripción un enlace donde explico detalladamente qué es exactamente la modulación por ancho de pulso, cómo funciona, cómo se calcula el ciclo de trabajo, cómo se calcula el voltaje y todas las implicaciones que tiene. Bueno, pues el circuito quedaría de esta forma. El LED, su cátodo conectado a la resistencia con este cable blanco va a GND, el ánodo, esta otra pata del LED, va conectada a este cable verde que va conectado al pin 11. Fíjate que al lado del pin 11 hay una virgulilla, que es lo que comentábamos antes. Ese pin es PWM. El resto, que tienen virgulillas, ves que hay alguno más, también nos servirían para este caso. Si miras la placa desde aquí, también verás las virgulillas en las etiquetas. Fíjate bien en eso, ¿vale? Cualquier pin PWM nos sirve para este caso, pero bueno, vamos a utilizar el 11. Pues dicho esto, vámonos al IDE para programar el sketch. Primero voy a declarar una constante para el pin digital en el que conecté el LED. En mi caso es el pin 11. Si lo has conectado a otro pin, cambia este valor. Pero, importante, asegúrate que sea un pin que soporta PWM. Si no, no te va a funcionar. Voy a declarar ahora una variable de tipo byte. Puedes declararla de tipo int si lo prefieres, pero voy a declarar de tipo byte porque esta variable solo va a tener valores de 0 a 100. Así que una variable que ocupa menos memoria va a optimizar el sketch. La llamo intensidad porque aquí voy a poner el porcentaje de intensidad en el que quiero que el LED se ilumine. Si quiero que esté con la máxima intensidad, aquí pondré 100. Si quiero que esté totalmente apagado, la intensidad será 0%. Si quiero un poco más de intensidad, puedo poner, por ejemplo, un 10% o un 20%, 25, 50, la intensidad a la que quiero que el LED se encienda. Voy a dejarlo así, a 10%. Ahora nos vamos a la función setup para configurar la placa. En este caso, la única configuración que tengo que hacer es el pin digital en el que está el LED conectado. Tengo que configurarlo como salida para poder encender el LED. Así que dentro de setup usamos pin mode, como siempre, le pasamos la constante y le decimos que este pin va a ser una salida. Voy a incluir aquí una instrucción más. Voy a inicializar el puerto serie.
simplemente para que luego podamos ver en el monitor serie el valor que estamos enviando al pin digital. Luego entenderás por qué quiero hacer esto. Con Serial Begin le pasamos 9600 baudios y con eso lo inicializamos. Vale, pues vámonos a la función principal y aquí lo primero que tengo que hacer es calcular el valor que voy a enviar al pin digital. Yo estoy especificando la intensidad con la que quiero que brille el LED, pero eso no es el valor que voy a enviar al pin digital. PWM soporta valores entre 0 y 255 incluido. Por lo tanto, yo tengo que ahora hacer un cálculo para averiguar qué valor dentro de este rango se corresponde con el 10% de intensidad. No es más que una regla de 3, no tiene mucho misterio. Voy a llamarla X, por ejemplo, para hacer este cálculo. Básicamente es coger la intensidad con la que quiero que se ilumine el LED, multiplicarlo por 255, que es el valor máximo, y dividirlo entre 100, que sería el 100%. De esa forma consigo el valor equivalente PWM a el 10%, que es esta intensidad de aquí. Ese valor es el que voy a enviar al pin digital, pero cuidado, no voy a usar Digital Write como siempre, porque Digital Write solo me permite enviar o 1 o 0, o valor alto o valor bajo. Yo necesito mandar un número que va a estar comprendido entre 0 y 255. Para eso, Arduino nos proporciona otra función que es específica de PWM, que es Analog Write. No te confundas, esta función no es para los pines analógicos, puesto que los pines analógicos normalmente, depende de la placa, suelen ser solo de entrada, por lo tanto no podemos escribir en ellos. Esta función es para PWM y solo se puede utilizar con pines digitales PWM. En este caso, el pin 11 en el que está nuestro LED conectado es PWM y le digo que voy a enviarle este valor que hemos calculado antes. Y esto va a hacer que el LED se ilumine al 10%. Vamos a utilizar ahora el monitor serie para ver qué valor nos ha salido después de haber hecho este cálculo. Así que usamos Serial Print LN para enviar el dato al monitor serie y así podemos ver cuál es el dato PWM equivalente al 10% o a la intensidad que pongas aquí. Y para terminar voy a poner aquí un delay para hacer que el loop se repita más despacio, porque al final aquí no estamos haciendo ningún cambio, todo el rato estamos enviando la misma intensidad. Así que voy a poner aquí un pequeño delay para que esto no se repita tanto. Voy a poner un segundo, por ejemplo. Si quieres puedes poner más tiempo. Es solo por eso, porque al imprimir esto en el monitor serie nos va a salir un montón de números consecutivos y siempre va a ser el mismo, porque la intensidad no cambia. Bueno, pues hecho esto, vamos a cargarlo en el Arduino y vamos a ver el resultado tanto en el monitor serie como visualmente en el LED. Vale, ya está la carga. Pinchando en la lupita que hay aquí en la parte derecha, abrimos el monitor serie y ahí vemos el dato que aparece. Fíjate la intensidad con la que se está iluminando el LED. El 10% de intensidad es un valor 25 equivalente a PWM. Si quieres, haz otra prueba. Vamos a poner aquí 50. Esto es el 50%. Vamos a cargarlo para ver qué sale aquí y qué ocurre con el LED. Fíjate que ahora el resultado es diferente, 127. Y fíjate en la intensidad del LED, se ha iluminado más. 127 es el valor que enviamos al pin digital, equivalente a un 50% del ciclo de trabajo, el 50% de intensidad del LED. Bueno, pues haz distintas pruebas poniendo aquí diferentes valores de intensidad, recuerda de 0 a 100, porcentaje, ¿vale? Y comprueba a ver qué es lo que ocurre con el LED y qué valores se generan de PWM. Con las pruebas que hagas, sube algún resultado a Instagram y etiquétame para que pueda verlo y ver que has conseguido hacerlo. Si tienes dudas, déjamelas en los comentarios para que pueda resolverlas y que puedas hacer este ejercicio sin problemas. Si te ha gustado el vídeo y te ha sido de utilidad, dame un like y suscríbete a este canal. Recuerda activar también la campanita para que te notifique. De esa forma apoyarás este proyecto y nos vemos en el próximo vídeo.